agosto de 2020, 4 de la tarde. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Les agradezco su compañía, su motivación, su interés por esta noble ciencia. Hoy vamos a comenzar, al contrario, dejaremos el tema de Cábala al final y continuaremos con nuestro tema de esoterismo de entrada. Estamos hablando del poder del sonido, analizando el lenguaje, analizando el valor de las vocales, cómo las vocales que se encuentran en cada abecedario, en cada alfabeto, tienen la cualidad, una vocal es que se pronuncia sin apoyatura de consonante. En cambio, las consonantes tienen que, para sonar, tienen que apoyarse en una vocal. La vocal tiene un sonido limpio, a, e, i, o, sonidos limpios. Y hay dos vocales místicas que no se tienen en cuenta en la filología, en la semántica, porque se consideran simplemente consonantes. La M, si decimos M es una consonante. Si decimos es una vocal altamente espiritual y espiritualizante. Y la otra es la S. Es decir, S es una consonante, pero si se pronuncia como entonces tenemos también pues, un sonido libre, limpio, donde no hay alteraciones de ninguna clase. De manera que como debiera ser, son 7 vocales sagradas. Y recapitulemos ligeramente. Si hacemos un cuidadoso análisis de las vocales en el abecedario, a pronunciar cada una de las letras, observamos que la vocal E suena 33 veces al articularse con las consonantes. Para que el sonido pueda realizarse, la A 5 veces, la I y la O 3 veces cada una, y la U 2 veces. 33, 5, 3 y 2. Si nos introdujéramos en los misterios de la Cábala, por supuesto tendríamos que encontraríamos, y de hecho se encuentra una cantidad de sabiduría extraordinaria en relación con esa parte gemátrica, es decir, la correlación de la letra al número. Y como dice el axioma cabalístico, de la letra al número, del número al arcano y del arcano al poder oculto. El arcano es un misterio profundo, pero ahí se encuentra un profundo poder. La E al repetirse 33 veces, pronunciando el abecedario A, B, ahí tenemos una C, D, E, F, G, etc. Encontramos que la E se va a pronunciar 33, se va a repetir 33 veces. ¿O recuerda la erática edad del cristificado? Los 33 grados simbólicos de la masonería. Las vértebras de la espina dorsal. La A, al pronunciarse 5 veces, al deletrear el abecedario, nos hace ver su relación con el pentagrama musical, con la pentalfa o pentagrama esotérico, con los 5 dedos de cada mano y los 5 dedos de cada pie. El número 5 encarna lo armónico de la naturaleza, representa la unidad. Si pensamos en esa estrella de 5 puntas, la pentalfa, la superior, la unidad, actuando en los 4 elementos, los otros 4 vértices, los laterales más los inferiores. Allí podemos pensar entonces que ese vértice superior encarna al espíritu interno y los 4 vértices
Estas 4 puntas representan los 4 vehículos en los cuales el ego evoluciona: cuerpo mental, cuerpo emocional o de deseos astral, cuerpo vital y cuerpo físico. Eso tiene muchas más complejidades el análisis del pentagrama de la pentalfa, de la estrella de 5 puntas. Penta 5, alfa A, A griega, 5 A's. Es decir, el aliento encarnando 5 en su poder pentamérico binario. Es el espíritu, la unidad dominando la materia, el cuaternario. Es la rosa, el principio espiritual de la individualidad o yo superior, eclosionando en la cruz la personalidad o yo inferior. La I y la O, al repetirse 3 veces, encierran el poder de la divinidad manifestado en el ternario, pues 3 son los aspectos del logos. La divinidad es un aspecto ternario. El Ensof, que ya lo estudiamos, lo absoluto es ternario. El ser supremo es ternario. El logo solar es ternario. Nuestra mónada es ternaria. Y se apoya en sus 3 aspectos de espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano. Son 3 aspectos de uno. Por eso es una triunidad. 3 en 1, 1 en 3. El ternario es la posibilidad que tienen los aspectos masculino y femenino de la seidad de engendrar un nuevo ser. Es el poder de la semilla, de la serpiente genesíaca. Representa los 3 aspectos del logos en perfecta armonía para la generación de seres y de cosas. Un momento, por favor, cierro ventanas. De manera que el 3 representa los 3 aspectos del logos en perfecta armonía para la generación de seres y de cosas. Por eso, en las diferentes culturas se encuentra el ternario como manifestación de la Trinidad, triunidad. Para los cristianos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo una permutación de la Madre. Para los egipcios, Osiris, Horus e Isis. Para los chinos, el cielo, la tierra y el hombre. Para los hindúes, Brahma, Vishnu y Shiva. En la Cábala, Keter, Chokhmah y Binah, como los 3 grandes logos o 3 principios espirituales. El conocimiento del ternario encierra toda la sabiduría gnóstica, porque estudia la energía más sagrada, más poderosa y más divina de todo el universo. Esa energía es la que ha dado origen tanto a un sistema de mundos como al más pequeño de los microorganismos, siendo nosotros la síntesis fisiológica de aquella preciosa energía. Porque esa energía cabalísticamente se llama la Gimel. Su símbolo es la serpiente del Génesis, serpiente genesíaca. Es la tercera letra del alfabeto sagrado. Y el 3 siempre se relaciona con esa portentosa energía de la vida. La U, al repetirse 2 veces en la pronunciación del abecedario, nos manifiesta su intrínseco poder en relación con el binario, las 2 polaridades de la existencia. Son las 2 columnas del templo, los aspectos masculino y femenino en la posibilidad de que puedan generarse todos los seres y todas las cosas. De manera que el 2, el binario, es algo extraordinario porque es lo que permite que todo pueda existir y sucederse. Les decía que en los átomos unos son de naturaleza positiva, o electropositiva, otros electronegativos. Ahí está el binario. De naturaleza terrestre, manifestada en la forma de la vida física, tenemos siempre 2 polaridades. Siempre tiene que haber una dualidad para que haya perpetuación, que sería el tercer movimiento, el Génesis. Por ejemplo, miremos los virus. Los virus no se pueden reproducir por sí mismos, ni entre ellos pueden conjugarse. Pero un virus, cuando parasita una célula, vegetal, animal o humana, entonces el virus se adhiere a la célula y luego inyecta en la célula su material genético, que se mezcla con el material genético de la célula
obligando a que la célula lo reproduzca. Entonces, allá hay un binario. Y el tercer aspecto es la generación, la génesis a nivel del ADN. En la escala evolutiva, después de los virus, en ascenso tenemos a las bacterias. Ellas se reproducen, se duplican, siempre se duplican, siempre se duplican. Pero ellas además recombinan su material genético. Dos células, dos bacterias se acercan y forman entre ellas un puente protoplasmático. Y a través de ese puente protoplasmático intercambian material genético. Allí vemos el poder generacional, un binario, y el ternario es el poder genitor generacional. Miremos en las flores, fanerógamas, las plantas con flores. Tienen pistilos y estambres. El pistilo es el aspecto femenino, el aparato femenino, y los estambres lo masculino. Y los estambres liberan los granos de polen. Los granos de polen es la simiente. Se necesita entonces pistilos y estambres. Y los granos de polen que libera este, que se llaman anterozoides, llegan al pistilo y luego producen el tubo polinífero, que llega hasta el ovario de la flor, buscando los óvulos. Y cuando encuentra un óvulo, ese tubo polinífero deposita su anterozoide. Allí se produce la fecundación. En los animales, pues ni qué hablar de ese poder del binario, manifestando el poder del ternario. Y el resultado siempre que es un cuaternario. El hijo, la manifestación, el resultado. En nosotros los seres humanos, como dice la Cábala, esa suma de ángel caído y de bestia evolucional, vivimos intrínsecamente gracias al poder de la generación. Pero el varón, lo masculino, la dama, lo femenino, el binario, los fusiona que ese ternario es la jumel, la serpiente genesíaca, la generación universal. El resultado, el amor, el deseo, la pasión, el hijo, lo que sea, ya sería un cuaternario. Si no es porque existe un principio femenino en todo lo masculino y un principio masculino en todo lo femenino, no sería posible que existiera la evolución, que es movimiento. Si en el varón no existiera el principio femenino escondido en sus hormonas, en su alma y en su lenguaje, no desearía, ni se enamoraría, ni amaría a la mujer, ni ella lo haría de él. Porque el alma de la mujer es de naturaleza masculina, ánimos, mientras que el alma del varón es de naturaleza femenina, alma. Dije, estamos recapitulando para beneficio de todos, y especialmente las personas que de pronto llegan hoy por primera vez, entonces para que puedan centralizarse en el tema. Hasta allá habíamos quedado, pero entonces continuamos con este maravilloso tema. La E, para el trabajo interno de la vocalización, que todo místico, esoterista, Rosacruz, alquimista, cabalista, vocalista, es decir, utiliza las vocales. La E para el trabajo interno de la vocalización tiene dos formas de fonetizarse, como E, tal como suena normalmente, E, y secretamente como si fuera una J española, tal como la utilizan los alemanes al decir, por ejemplo, Herr, He, He. Son las dos formas de fonetizarse. Lastimosamente, el castellano perdió el poder de pronunciar la E de la manera, como se llama en alemán, aspirada, como en otros idiomas. Su pronunciación como He es la nota característica que hace vibrar el verbo génesis en nosotros, desplazándolo por la espina dorsal. Cualquier persona que se dedique a entrenarse en este campo notará la vibración en su espina dorsal y al pronunciar la aspirada y resonante en la laringe, sentirá una armonía característica que en otros momentos de la vida no es posible concebir. Entonces hemos entregado entre líneas el conocimiento. Les podemos decir es una manera y tiene sus virtudes. La otra es simplemente La A, que en hebreo es el Aleph, es el aliento de la vida cósmica, mientras que la E, que en hebreo es G,
es el aliento de la vida individualizada para mantener la encarnación, porque es el verbo de vida vibrante en nosotros. Si aprendiéramos a aprovechar esta energía magnífica, podríamos acelerar nuestro progreso y evolución. La E tiene una directa relación con la actividad del subconsciente, para que a través de la laringe puedan exteriorizarse hechos o palabras olvidadas. Se observa esta situación cuando una persona le está hablando, olvida algo durante breves momentos, dice, les decía la semana pasada, muy especialmente los parlantes de otros idiomas, que están hablando un idioma que no es su nativo. Hay momentos en los cuales no se pueden expresar, entonces dicen, no, en español diría un francés diría pero siempre es ese para activar el subconsciente. La I y la E hacen vibrar el sistema nervioso cerebroespinal. Entonces la E activa el subconsciente, permite que aflore de la profundidad de nuestro ser conocimientos olvidados. La I y la E hacen vibrar el sistema nervioso cerebroespinal. Entonces, el cerebro espinal, cerebro y médula espinal, espina dorsal, ellas vibran con la I y con la E, especialmente. Mientras que la O y la U actúan en el sistema nervioso autónomo gran simpático. Entonces, la I y la E actúan en el cerebro espinal. La O y la U actúan en ese descenso de energías a través del sistema nervioso autónomo, llamado también gran simpático. El autónomo recibe las energías del cosmos, eclosiona nuestra naturaleza, y el autónomo las empieza a entregar internamente, sin que nos demos cuenta, a todo nuestro organismo en descenso. Y el ascenso de esas energías es el retorno hacia lo cósmico, de ese gran aliento que recibimos a través del sistema nervioso gran simpático autónomo. El reascenso de esas energías es a través del cerebro espinal, o sistema nervioso espinal, columna dorsal, hasta eclosionar en el cerebro. Una energía que desciende, otra energía que asciende. Allí tenemos uno de los tantos y profundos misterios de la ex-alfa, un triángulo que tiene su punto focal en el cosmos y empieza a abrirse, 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 abrirse. El gran aliento de la vida infinita, universal, el Aleph, penetrando, penetrando, penetrando y llenando absolutamente todo cuanto pueda ser. Y luego en el centro mismo de la materia, en el núcleo mismo de la materia, está el otro vértice y vórtice de energías de ese triángulo, del otro triángulo que empezará a ascender, 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 a buscar lo infinito. El uno es el árbol de la vida, la energía que desciende. El otro es el árbol del conocimiento, la energía que asciende. Y en medio está el ser humano, nosotros, en ese proceso de evolución eterno e infinito. Y entre la I y la E que actúan en el cerebro espinal y la O y la U que actúan en el gran simpático, el mediador es la A, el aliento de la vida infinita en nuestra naturaleza, vibrando en un nervio específico, el 10º par craneal que nace en el piso del tercer ventrículo, hacia el nódulo oblongo, nace allí el 10º par craneal, el cual inerva toda nuestra zona del cuello, todos los anexos que se encuentran allí, laringe, faringe, tiroides, paratiroides, vasos sanguíneos, etcétera, plexo nervioso. Sigue descendiendo esos dos ramales y eclosiona en el pecho, en el corazón, los pulmones, en la zona gástrica. Se llama neumogástrico. Neumo porque atrapa el aliento de la vida infinita. Neumo y nutre los pulmones y luego la zona gástrica. Toda la zona abdominal y se pierde en las profundidades de nuestro abdomen. Esto es el milagro de la vida. Esto sería, como lo llamaba Israel Rojas, la psicofisiología endotérica, que es más que esotérica, mucho más profunda, mucho más mística, mucho más secreta, que ni siquiera la ciencia médica todavía
logrará entrever estos profundos misterios que ya los ocultistas conocían y conocen desde hace miles de años. Si aprendemos a equilibrar estas corrientes dentro de nosotros mediante la vocalización, progresivamente el próteo viviente de la sangre, que es la sangre, se regenera, se purifica. Asimismo, los centros de energía que están localizados en el aura, en sus estratos vital, emocional, mental, imaginal, sensorial, conscientivo, van entrando en acción, dando como resultado que se empiecen a comprender mejor las cosas. Se discierne más ampliamente y se desarrolla elocuencia para transmitir estos conocimientos a todos aquellos deseosos de profundizar y ennoblecer su vida. Cada uno de nosotros es quien es, debido al cultivo que haya hecho de su vida interior a lo largo de su evolución, aprovechando el magno poder radicado en el centro generador y al cultivo del lenguaje de la palabra, porque estamos ligados inexorablemente a lo que hablemos, derivado de lo que pensamos, y eso es lo que exteriorizamos. Todo depende de esas energías internas. Solemos decir, es que yo soy esto, aquello, etc. De esta forma traemos una serie de energías que nos van a hacer vivir ese estado que estamos exteriorizando. Cuando se dice, es que yo no puedo, no podrá si no empieza a utilizar su verbo interno categóricamente para decir que sí puede. Es que yo estoy enfermo. Jamás se curará si no cambia su forma de pensar y de hablar. La sabiduría del verbo Génesis nos enseña cómo curar nuestras enfermedades con el uso del sonido. Pues cada una de las vocales tiene su vibración característica en el cuerpo. Al pronunciar las vocales se puede observar psíquicamente cómo llegan vórtices de energía hasta las glándulas endógenas. Eso es lo que tenemos que hacer. Utilizar las vocales de la naturaleza. I, E, O, U, A. Jehová, Jehová es el mantra característico del logos terrestre. Esotéricamente se consideran la S y la M como vocales, al pronunciarlas como sonido, sin articularlas con otras consonantes. La S, al ser pronunciada sibilante, uniendo los dientes entre sí, hace vibrar la energía de la espina dorsal. Y al pronunciarla antecediéndole I, hace mirar a una persona a quien se llame. En el siglo pasado, se enseñaba a nuestros mayores. Uno veía una persona por ahí conocida al frente que la otra persona no lo había visto a uno. Entonces uno le decía, pss, pss. Es el mantra del fuego de la vida de la serpiente. Pss. ¿No es acaso curioso que las serpientes pronuncian pss para llamar la atención de su peligrosidad? Es el mantra de la serpiente. Es el mantra de nuestra serpiente de la vida, del fuego secreto. Y sinergiza y la eleva por la espina dorsal. La pronunciada así, es una vocal sagrada que hace resonar todos los chakras. Los hace girar con fuerza, especialmente los centros hipófisis, cardíaco y sexual. Se pronuncia cerrando la boca sin que las arcadas dentales se toquen entre sí, porque se pierde el efecto espiritualizante. Es solamente la boca cerrada, pero los dientes no deben rozarse a pronunciar. Y tiene muchas formas de pronunciarse. Y se les deja a los estudiantes que vayan descubriendo esas formas. Es una forma. Es otra forma. Y así sucesivamente. Cada uno tiene un poder y despierta una facultad. ¿Cuáles facultades? Armonía, espiritualidad, sensibilidad, conciencia, inteligencia, comprensión, elocuencia, bondad, espiritualidad.
Si estamos buscando clarividencia, intuición, telepatía, telequinesia y todos los poderes del universo, estamos en el lugar equivocado. Estamos buscando solo el reino de Dios y su justicia. Lo demás, como está diciendo Jesús, son las añadiduras que vendrán oportunamente cuando nuestro ser interno considere que ya debemos de tenerlas. Y Él nos dirá, nuestro ser interno nos iluminará, nos mostrará a través de los sueños cuál debe ser nuestro proceso de desarrollo interno para despertar primero este chakra, primero esta facultad clarividente o aquella clarividente o esta telepatía, etc. No nos angustiemos, que nuestro ser interno está siempre presto a ayudarnos. Este es uno de los axiomas. Cuando el discípulo está listo, el maestro llega. Primero llega nuestro maestro interno, nos va iluminando y nos va dirigiendo. Y después vendrá nuestro maestro externo, que algún día nos proporcionará la santa, la sagrada iniciación. Cuando alguien habla, alguien está hablando y nuestra conciencia está con él, estamos poniéndole cuidado a lo que dice, asentimos cerrando los labios y pronunciando la M. Es decir, que nuestro verbo interior está de acuerdo. Colocando el sentir en la pronunciación de las vocales, se logra la plena actividad de los chakras, lo que es fundamental para el desarrollo interno. Cada una de las 7 vocales sagradas, I, E, O, A, M, S, está en relación con un chakra. El estudiante le corresponde encontrar esa relación. Para lograrlo, se colocan los anulares, obturando las fosas, perdón, los anulares, como decimos por los pulgares, presionando los tragos sobre los conductos auditivos. Los dedos índice y medio suavemente sobre los párpados, muy suavemente sobre los párpados. Los anulares sobre las fosas nasales y los meñiques sobre la comisura de los labios. No toma aire y mentalmente hace primero ese ejercicio. Mentalmente trata de pronunciar una a una las vocales. Después, ya sin obturar la boca, todos los demás sí, los pulgares, los oídos, los tragos, el índice del medio suavemente sobre los ojos, suavemente, no es a presionarlos, los globos oculares no, es colocarlos suavemente sobre los párpados y hacia los bordes. Y se colocan los anulares, las fosas nasales, y se pronuncia cada una de las vocales, exceptuando por supuesto la M, que no se podrá pronunciar obturando las fosas nasales. No se puede. Entonces, pronuncia uno una por una, largamente, hasta que sienta dónde arranca cada una de esas vocales, dónde vibra, dónde se focaliza. Así se descubre en dónde se localiza su actividad psico y fisiológica, psíquico-espiritual. Es importante conocer el poder del verbo porque es el camino rápido para que el ser humano se perfeccione, espiritualice sus vehículos y despierte las facultades del espíritu. El poder del verbo génesis inicia su actividad en el centro generador, como energía pura. Luego actúa en el plexo solar, como imagen. Después en el centro cardíaco, como sensibilidad, para finalmente exteriorizarse en la laringe, como lenguaje, siendo esta la manifestación de la vida interior y evolución de cada quien. Cada palabra que se pronuncie, audible o inaudiblemente, influye para bien o para mal en todas las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas del organismo. La crítica destructiva, el chisme y las palabras soeces y ordinarias, especialmente aquellas que atentan contra la santidad de la energía generadora, nos causan un daño incalculable. Cada sonido que exteriorizamos hace que estemos más sanos, plenos y vigorosos, o más enfermos física y moralmente, más decrépitos e inconscientes. Por eso el maestro Krumheller enseñó que el cuerpo es como un instrumento y el ego es el ejecutante para producir las notas más excelsas de la vida.
Observemos a aquellas personas que están plenas de armonía. Les vemos el rostro perfecto, animados, saludables. Esas personas sienten que todo lo tienen. Cuando el ser humano está deprimido, cuando alguna pasión acecha, inmediatamente la persona, su rostro se torna mustio, preocupado. Se va acabando todo su organismo y se enferma. Todo el secreto radica en la armonía interior para hacer vibrar adecuadamente el cuerpo y el alma. Entonces hoy les quería entregar este conocimiento acerca de la vocalización, del trabajo con ello trabajamos sobre el sistema nervioso, plan simpático, sobre el cerebro espinal y cómo el neumogástrico es el gran mediador de ese aliento. Entonces nos queda trabajo para realizar si es que realmente estamos interesados en nuestro desenvolvimiento espiritual. Ahora vamos a continuar con nuestro tema cabalístico. De manera que, como están observando, el Otz Shaim, el árbol de la vida cabalístico. Un diagrama aparentemente sencillo, pero que tiene todos los conocimientos que el ser humano pueda desarrollar o derivar en cualquier rama de la ciencia, de la mística, la filosofía, del arte, de cualquier cosa. Allí puede encontrar, derivar todo el conocimiento. Él es un diagrama que representa la evolución desde los planos más elevados del universo, denominado el En Sof, absoluto, y luego la generación del universo mismo mediante Kether, el ser supremo, con la generación de una galaxia, con la generación de un sistema solar, o manifestándose como nuestro espíritu divino, nuestro espíritu virginal, nuestra mónada o chispa divina, Kether. Hemos analizado a Kether, Jomaj y Binaj. Se llaman los tres supremos. En lo cósmico son los tres grandes logos, los tres aspectos de la divinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo, o voluntad, sabiduría y actividad, si lo queremos analizar desde el punto de vista de la filosofía Rosacruz. En nosotros esos tres supremos están en nuestro cerebro. Kether pende sobre nuestro cerebro como el espíritu virginal que algún día comulgará con nosotros dentro del cerebro a nivel de la comisura gris. Tenemos a Jokmah Binah actuando en la glándula pineal, Jokmah en la glándula pituitaria Binah. Y la síntesis de esos tres llamados supremos se convierten en Da'at, la esfera de la conciencia, nuestro ego interno, nuestro espíritu humano, la imaginación creadora, radicada en la oquedad del hueso frontal. Allí tenemos a nuestro alter ego, a nuestro espíritu, a nuestro yo superior, llamado el vigilante silencioso, porque se encuentra allí en la oquedad de la frente, observando, escuchando, aprendiendo, analizando absolutamente todo lo que consciente o inconscientemente pase por nuestra naturaleza. Está allí, eternamente observando, analizando, aprendiendo. Y desde allí nos inspira, basado en las experiencias de infinitas encarnaciones, y nos inspira cada día para que seamos mejores en todos los aspectos de la vida. Allí tenemos lo divino en nuestra naturaleza. El siguiente triángulo, llamado triángulo de emanación, porque el primero se llama el triángulo supremo, Kether, Jokmah y Binah. Kether, Jokmah y Binah. Tenemos luego el triángulo de emanación, Chesed, Geburah y Tiferet. Allí está radicado el poder del lenguaje, de la imaginación, del lenguaje Chesed, de la imaginación Geburah, y del amor infinito, espiritual, omniabarcante hacia toda la creación, Tiferet, el Redentor, el Cristo en nosotros, en el corazón. Y si estamos hablando de Chesed como lenguaje, pues tiene que tener su punto focal de actividad en la laringe, nuestro centro del lenguaje. Geburah, de actividad tremenda. ¿Cuál es el centro de la actividad de nosotros? Además de las suprarrenales que nos impulsan constantemente, tenemos la tiroides. Si la tiroides funciona mal, por más que las suprarrenales liberen cortisol, no nos vamos a mover. Estaremos inertes como una piedra. Es el centro de la acción fecunda y de la imaginación creadora.
Este es el segundo triángulo que vamos a comenzar a estudiar hoy, el triángulo de la emanación. Por favor. Entonces, chesed es una palabra hebrea que significa misericordia, bondad, magnanimidad, suavidad. La cábala es la ciencia del verbo de la vida. Acabamos de decir el verbo de la vida, el verbo Génesis, que se manifiesta en última instancia como sonido, como lenguaje, en la esfera de Chesed. El cultivo de esta energía que se exterioriza como lenguaje a través de la laringe es el más noble trabajo en la evolución. El verbo es el friccionar de las energías cósmicas en todos los sistemas de mundos, en todos los seres, en todas las cosas. Aún en el más diminuto de los seres existe esa semilla del lenguaje que se manifiesta como sonido. Y los átomos, cada uno produce un sonido. Cada átomo vibra y produce su nota característica. Es su nivel de evolución. Es su parte de la armonía cósmica. Todo produce sonido. Que no escuchamos que un árbol produce sonido, pero si se fuera clarividente se escucharía el sonido que produce en la multiplicación celular, el desplazarse de la savia, los vasos cinemáticos, el agua y sales minerales, y por los vasos fluemáticos, ya la savia elaborada. Se escucharía todo eso se escucha. Los insectos producen su sonido característico. La naturaleza toda produce un sonido. El cabalista respeta el aspecto sagrado del lenguaje, encontrando que todos los seres en los cuales alienta la vida son sagrados, que son hermanos menores en la evolución, que están esforzándose, aunque subjetivamente, para llegar a ese sagrado lenguaje de luz, que emanado del Logos se manifiesta para los fines de la evolución. Por eso hicimos como proemio todo el estudio esotérico del lenguaje y del sonido, para poder analizar a Chesed con su poder del sonido. El ser humano en general no conoce y aún está lejos de comprender la trascendencia del aspecto sagrado del lenguaje. Constantemente se profana la sacritud de la energía generadora con palabras obscenas y con chistes que degradan ese magno poder. También se profana con el lenguaje la armonía interior de los demás por falta de sensibilidad, de espiritualización y por incapacidad para sentir el ritmo de la vida que nos unifica con todos los seres. Los problemas que aquejan a la humanidad, violencia, odio, maldad, en fin, todos aquellos difíciles estados que nos toca observar se ven a la falta de sublimación del fuego creador de la vida. Asimismo, debido al abuso de ese poder generador, el ser humano sufre de celos, frustraciones y problemas de toda clase, los cuales le llevan a la melancolía, a la tristeza y al dolor. Son esas energías reprimidas en nosotros a las que se les debe dar una salida adecuada a través de la sublimación estética y el lenguaje bellamente expresado. La palabra Chesed significa misericordia, que es la bondad infinita del Logos al permitirnos encarnar y evolucionar. Espero que ustedes tengan su gráfico del árbol cabalístico, que muy fácil se baja de internet, muy fácil se imprime, pero la idea es que cada uno de nosotros lo dibuje, lo haga y lo tenga en su cuaderno de notas y esté guiándose por él para que pueda penetrar en su subconsciente esta sabiduría y derivar de allí en lo consciente el conocimiento que irá aflorando progresivamente.
Chesed es misericordia, es la bondad infinita del Logos al permitirnos encarnar y evolucionar. Porque Chesed tiene una relación muy directa con la sustancia generadora para fecundar. Esos ya son estudios superiores de Kabbalah. A Chesed también se lo llama Gedulah, que significa amor, bondad, simpatía, sentido fraterno. Como vieron ustedes en el gráfico y se los vuelvo a presentar, desde Binah encontramos que a cada una de estas esferas sefiróticas le corresponde un planeta. Binah es la esfera de Saturno, Chesed es la esfera de Júpiter, que en hebreo se llama Júpiter, se llama Sedek, Júpiter. Y de allí la palabra justo y justicia, Sedek, el justo. Geburah es la esfera de Marte, Tiferet, la esfera del Sol, Nixat de Venus, Hod de Mercurio, Yesod de la Luna y Malkut de la Tierra. Chesed es la esfera de Sedek, Júpiter, llamado Padre de hombres y de dioses, porque Chesed en el árbol de la vida emana el poder del Logos, del Verbo manifestándose como sustancia vida en la esfera de Yesod para los fines de la generación y se revierte para los fines de la evolución y regeneración del ser humano como fuego creativo a través del poder del lenguaje. Pero no solamente se revierte ese fuego, esa energía, no la sustancia, la energía, se revierte por el poder del lenguaje y de la imaginación creadora. El lenguaje Chesed, imaginación creadora, Geburah. La cábala exotérica dice Geburah. En la cábala caldea siempre se pronuncia, se fonetiza la H final como H aspirada. Geburah, Binah, Nexah. Porque es extremadamente importante. Esa es la H desde el punto de vista de nuestra evolución interna. Porque es el aliento de la vida individual en sublimación, en regreso, en elevación. A diferencia del Aleph, que es el aliento de la vida infinita, en eclosión. Nos explicamos entonces por qué la energía del verbo que se ha de convertir en lenguaje. ¿Por qué la energía del verbo se ha de convertir en lenguaje? Todo depende del poder del logos, que es vibración y se manifiesta como sonido. Recuerden que en principio era el verbo era con Dios, y fue ese verbo el origen del Big Bang, de esa singularidad cósmica, de ese inicio del universo, ese friccionar del verbo, del sonido, del ser supremo, Kether, hizo posible la gran ignición, que es la formación física del universo. Los científicos lo llamaron un Big Bang, gran explosión, porque aquel jesuita Lemaitre, astrónomo de principios del siglo pasado, él dijo, pues, tiene que haber comenzado el universo de un algo y comenzó y fue creciendo instantáneamente. Entonces otro científico, para burlarse, él dijo, viene usted a decir entonces que fue un Big Bang, que fue una gran explosión. Y se usó esa palabra durante un siglo, Big Bang, esa frase, la gran explosión. Ya de hace un par de años para acá dicen, no, de un punto de infinita densidad,
llamado singularidad cósmica, allí donde no se cumplen las leyes ni de la física, ni del tiempo, ni del espacio, ni de la química, nada, surgió absolutamente todo. Muy bien, esotéricamente, lo llamamos la gran ignición, ignis de fuego, el poder ígneo, esa gran ignición derivada de ese verbo génesis, de ese verbo cósmico, del ser supremo, de Cathar, emanado, él es el Hijo bien amado, emanado del Ensof, el Padre amado. Estamos entrando poco a poco en terrenos más y más profundos en el campo esotérico. Entonces lo que hace ese verbo génesis es la gran ignición, encender algo que es preexistente, porque el espacio, el tiempo, la materia ha existido desde siempre y existirá por toda la eternidad. Y este no es el único universo, ni el primero. Son multiuniversos infinitos y este es uno de infinitos universos, el cual en su momento esa ignición cesará para entrar en el gran caos, en el sueño del Ensof, para nuevamente ver otra ignición. Entonces, de pronto, a los científicos y a los físicos teóricos, si llegan a enterarse de esta palabreja, la gran ignición, les podría resultar más útil para comprender un poco más los misterios del universo. Fisiológicamente considerado, Chesed tiene su centro de acción en la laringe, las cuerdas vocales, la laringe, que permite expresar el pensamiento a través de la palabra. El sonido no solamente se exterioriza como lenguaje, nuestros pensamientos también son sonidos, porque son un hablar interno. Son tal sonido los pensamientos que el clariaudiente escucha lo que otra persona está pensando, en presencia o a distancia, porque es un friccionar del sonido, es un sonido interno y se puede escuchar. Si no fuera sonido no se escucharía. Si el lenguaje interior es armonioso, rítmico, bello y espiritual, estaremos regenerando nuestros vehículos físico, vital, emocional, mental, imaginal, sensorial y conscientivo. Estura Sarira, Linga Sharira, Kama, Kama Manas, Mana superior, Buddhi y Atma. Si utilizamos el lenguaje indo, el lenguaje oriental, pero solemos utilizar un lenguaje más asequible a nosotros, cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo emocional, cuerpo mental o mente, cuerpo imaginado, imaginación creadora, sensibilidad y conciencia. Más asequible, más nuestro, nos da más comprensión, más sentido. Si alguien nos dice, Stula Sharira, suena como bonito y como raro, pero ¿y eso qué? Linga Sharira, linga, tiene algo que ver como con el linga de Shiva. No, tiene que ver con el instinto, con el cuerpo vital, y así sucesivamente. Por eso utilizamos nuestra terminología occidental Rosacruz. Si los pensamientos como lenguaje interior son inarmónicos, negativos, obscenos, estaremos inhibiendo la libre circulación de las energías del alma, del mundo, de lo divino, de lo cósmico, en nuestros vehículos, físico, vital, emocional, mental, sensorial y conscientivo, lo que se manifestará como enfermedades e insuficiencias en esta y en futuras encarnaciones. Por su esencia sutil, es más delicado el poder del verbo como pensamiento, debido a que podemos repetirlo una y otra vez incansablemente en nuestra psique, como una imagen que puede hacernos mucho bien si es espiritualizante o hacernos mucho daño si es negativa. No comprendemos que el lenguaje bien utilizado puede espiritualizarnos y sanarnos o hacernos mucho daño si es mal utilizado. Cuando el verbo se exterioriza como palabra para coordinar las ideas y el sentido de las mismas, hacemos vibrar no solamente nuestro microcosmos cuerpo, sino también nuestro entorno. La Santa Kabbalah. Los demás dicen Kabbalah. Nuestra tradición esotérica, Caldea, Atlante, es Kabbalah. El aliento del poder generatriz, Kabbalah. Y del Al, el espíritu cósmico, el espíritu universal, Kabbalah. Exotéricamente, Kabbalah. Kabbalah, recibir, tradición. ¿Eso que nos dice? Nada, absolutamente nada. Cualquier cosa tiene tradición.
Usted va a comprar un carro y tiene una tradición. Usted va a comprar una casa y tiene una tradición. Va a comprar un perrito de pedigrí y tiene tradición. Pero la cábala es algo más. Cábala es el aliento de la vida cósmica, el aliento de la vida espiritual introvertido en nosotros, convertido en poder generatriz. La Santa Cábala nos instruye para que hagamos conciencia del poder del lenguaje, para que nos esforcemos día tras día por espiritualizarlo, para que sea rítmico, veraz, bello y espiritual, para que dejemos de una vez por todas la palabra arrítmica, chismosa, negativa, instintiva, lujuriosa, pasional, la cual no solamente afecta a nuestra propia evolución, sino la de toda la humanidad. Si la palabra es hiriente, si se dedica al chisme, a la crítica, alegando, gritando, insultando y mintiendo, le hacemos daño a todos aquellos que nos rodean y por consiguiente a nosotros mismos, porque la arritmia de nuestra palabra afecta al gran resonador electromagnético de la misma que es nuestro cuerpo, siendo así como surgen los problemas y las enfermedades de las que después nos quejamos. El sonido puede darnos salud o enfermedad. En una palabra, puede proporcionar felicidad, salud física y moral, o desarmonía, tristeza y enfermedad. Todo de cómo utilizamos el lenguaje. Cuando escuchamos decir a alguien a quien queremos que nos ama, que le hacemos falta, que nos extraña, es como un bálsamo maravilloso, no solamente para nuestro sentido del oído, sino también para nuestro ser anímico, proporcionándonos plenitud y felicidad. Y si somos inteligentes, debemos también decirle palabras cariñosas. Te he extrañado. Me agrada tanto estar en tu compañía. Estoy tan feliz de verte sano. ¿En qué puedo servirte? Estas son palabras que llevan un ritmo de belleza proporcionado por la entonación que le damos al sentido exteriorizado como lenguaje. Uno de los senderos más rápidos para acelerar el progreso espiritual, despertando cualidades y facultades ignoradas por el común de la humanidad, es a través del uso adecuado del lenguaje. Cuando las palabras son armoniosas, rítmicas, bellas y espirituales, estamos perfeccionándonos en la vida y en la evolución. Se nos dice que somos seres racionales, pero si observamos la humanidad cuidadosamente nos damos cuenta que realmente no lo somos. ¿Cómo puede ser racional quien destruye la armonía de su hogar a través de la violencia, con gritos, con desplantes y desaires de toda clase? Debemos ser verdaderamente conscientes de nuestras imágenes, pensamientos, emociones, actos y muy especialmente de nuestras palabras. Al Señor Jesús se le llamó el Verbo encarnado, porque había logrado un grado de espiritualización muy alto en el campo del lenguaje. Por eso con su palabra podía sanar instantáneamente y volver la armonía a aquellos que la habían perdido por el mal uso de sus propias energías. Enseñando los grandes secretos de la evolución, dejó para la humanidad la enseñanza en las palabras. Cosas que yo hago haréis vosotros y cosas más grandes haréis. Haciendo referencia a que el sendero de la espiritualización consciente es la encarnación del verbo convertido en palabra para los fines de la evolución, de la sensibilización y de la conciencia. La imagen mágica de Chesed, cada uno de estos sefiras, de los 10 sefirot, tiene una imagen mágica. Para Chesed es un poderoso rey coronado y sentado en su trono. Hace referencia a un ser de majestad y de carácter, ejerciendo su labor de guía con sus súbditos. Es un rey justo que tiene todo el poder que le categoriza como ser de alta evolución. Cada uno de estos 10 santos o sagrados sefirot tiene también títulos adicionales que iluminan nuestra conciencia, nos inspiran para comprender mejor la esencia misma de cada uno de los sefiras, de los sefirot y de cada sefira. De los títulos dados a Chesed, amor, el amor es bondad, es simpatía y sentido fraterno como resultado del sendero espiritual conscientemente recorrido. Otro título, majestad, es la grandeza de alguien que infunde respeto y que por su dignidad sobresale en el mundo. Entonces, alguien que está utilizando bellamente el lenguaje es un ser de majestad,
Majestad no es tener todas las ostentaciones de la nobleza, de las jerarquías políticas y sociales. No. Personas que tienen una majestad en su naturaleza, en su forma de ser, es porque han sabido utilizar adecuadamente el verbo de la vida a través del verbo divino, el lenguaje. El nombre divino de Chesed, cada uno de los 10 santos Sefirot, tiene un nombre divino, es decir, es Dios, la divinidad, manifestando su poder, su actividad, su accionar en cada uno de esos niveles de evolución, consecuencialmente más y más denso, más y más y más, acortesándose hasta manifestarse finalmente en lo físico. El nombre divino en Kézar es Ehayah, yo soy lo que soy. En Jobaj tiene dos fonemas, uno es Yah y otro es Jehová. En Binah es Jehová Elohim. Ahora en Chesed su nombre divino es El. Se escribe cabalísticamente Al, Aleph, Lamed, Al. Esotéricamente decimos El. Es el nombre de la deidad usualmente traducido como Dios. Y si uno estudia todos los nombres de la divinidad, todos terminan en Él. Y los nombres de las 72 jerarquías angélicas, todos terminan en Él. Porque es la parte divina. Él es A, se escribe con A-L, Al, Aleph, L. El Aleph, es el aliento a la vida universal en realización. ¿Qué es la realización? La L, el arcano hebreo llamado Lamed, es la realización. Entonces, ¿qué es Al? O el nombre de Dios. Es el aliento de la vida universal en realización, en manifestación, en actividad. Eso somos nosotros. Alentamos y eso permite que estemos incorporados. El día que dejamos de respirar, nos fregamos. Ese día fallece usted. Si en 4 minutos no le entra oxígeno, su cerebro fallece y usted fallece también. Entonces, ese Aleph, el aliento en realización, la experiencia espiritual. Cada uno de los 10 santos Sefirot tiene una experiencia espiritual. La visión de Chesed es la visión del amor, o la visión del amor triunfante, que implica que ese ser en evolución ha comprendido, sentido y vivido lo que es el poder del amor, la unificación con toda creación y con toda vida, porque ha llegado a la conciencia crística. Recordemos, Cristo no es Jesús. Cristo es la vida universal, sentido del amor cósmico. Los adeptos, aquellos seres de gran evolución llamados hermanos mayores que guían la evolución humana subjetivamente allá, eternamente. Los adeptos, uno de ellos es el Señor Jesús. Allí ya sabremos entonces la grandeza que tienen estos grandes seres, 60, 61 ya, grandes seres, los adeptos, quienes han logrado esta unificación con la conciencia crística, conciencia del Logos, son sabios plenos de amor, de imaginación, de voluntad y de poder. Con una sola palabra pueden producir cualquier cambio en la naturaleza. Ellos enseñan que el poder del verbo transformado en sonido puede levantar toda esta mole gigantesca llamada la Gran Pirámide. La tradición esotérica dice que ante una palabra pronunciada por un adepto, ni 1000 hidroeléctricas produciendo energía podrían igualar su poder. La correspondencia microcósmica de Chesed es el brazo izquierdo, aludiendo a que es un receptor de energías. Su chakra mundano es la laringe como poder creador. Los vicios atribuidos a Chesed son el fanatismo, la intolerancia, la hipocresía, la glotonería y la tiranía. El fanatismo inhibe la conciencia, impidiendo que podamos crecer en el mundo de la inteligencia y de la sabiduría, porque estamos aceptando fanáticamente, aceptando pasivamente lo que nos dicen, estancando así y coartando nuestra evolución y progreso. Por el fanatismo también queremos forzar a los demás para que sigan nuestro camino, porque pensamos que es el mejor, lo que no está bien, porque cada cual tiene su rayo o sendero evolutivo. La intolerancia es otra forma de fanatismo, es la falta de amor por los demás. Debemos aprender a ser tolerantes con las creencias, con las ideas, con los actos ajenos, porque todos sin excepción tenemos el mismo derecho divino al libre albedrío. Entonces,
La tolerancia tiene sus límites. Ser intolerante es perverso, pero la tolerancia tiene sus límites. Hay un momento en el cual el carácter debe privar sobre la intolerancia. Otro de los vicios de esta sefirot, la hipocresía. La hipocresía es fingir cualidades o sentimientos contrarios a los que realmente se tienen. Debemos ser naturales, espontáneos, cariñosos, tratando a los demás con altura, con deferencia y con cariño. Pero si actuamos así sin que nos nazca, es hipocresía, pensando que engañándolos, nadie se va a dar cuenta de ello. Lo grave es que estamos engañándonos a nosotros mismos y haciéndonos un gran daño, porque el amor como fuerza espiritual no puede nacer en quien engaña a otros, pues se daña a sí mismo. La glotonería, porque esta es la mansión de Júpiter, y los jupiterianos son glotones, comen más de lo que debieran, por eso tienen un vientre muy abultado. Un jupiteriano es de un vientre grande, de unos hombros muy anchos, porque es dado a comer más de lo que el cuerpo necesita. Necesitamos desayunar naturalmente, justo, almorzar lo natural, y en la noche, después de los 25 años, la comida sobra. En la noche solo jugos o frutas o aromáticas. Nada de volver a almorzar en la noche. Es un crimen contra nuestro cuerpo. Y lo pagamos con dolor, hipertensión, obesidad, diabetes, artritis y una cantidad de enfermedades metabólicas. Por glotones. La glotonería, otro aspecto negativo, lleva a que la persona se sobrealimente, generando con el paso del tiempo gran limitación física y muchas veces enfermedades de riesgo e incurables. Otro de los grandes peros negativos de esta esfera, cuando no buscamos lo divino, que es el lenguaje y el amor universal, se desarrolla el fanatismo también, intolerancia, hipocresía, la gula. Ese fanatismo no logrará, el fanático no logrará deducir conciencia, el hipócrita nunca será sensible, el tirano no desarrollará amor, el glotón será un obeso enfermo y el intolerante no llegará a la realización de la unidad con toda vida, porque no habrá aprendido a amar al prójimo como a sí mismo. Hay símbolos asociados a cada sefira. Para Tzitzit, uno de sus símbolos es la cruz de brazos iguales. Hace referencia al cuaternario, es decir, a la posibilidad de que la vida, como punto focal en medio de la cruz de la materia, la vida, la rosa, se manifieste en esa cruz, aprovechando la vibración de los elementos simbólicos llamados tierra, agua, aire y fuego de los sabios. El sendero evolutivo, todo viene de lo sutil hacia lo denso, para retornar pleno de conciencia hacia lo sutil. Ya dijimos, emanamos, esa energía viene emanada de lo cósmico y luego la reversamos y la elevamos para divinizarnos. Amor, sensibilidad y lenguaje son el sendero de realización de la esfera de Tzitzit que debemos aprender a trabajar todos los días al perfeccionamiento propio y del mundo. Cuando se finaliza una clase de Cábala, no se suelen hacer preguntas para no perder la armonía vibracional de luz astral que nos está enlazando en estos momentos. Gracias por su atención. Un abrazo fraternal a todos. Feliz tarde. Muchas gracias, hermano. Gracias Con mucho cariño. por todo, por la clase, por todos esos regalos que nos da todos los días. Con mucho cariño.